Angry Birds ha sido el título más exitoso dentro de plataformas móviles en la industria de los videojuegos, lo cual evidentemente lleva un gran peso consigo. El caso de Angry Birds en concreto se trata de una historia llena de fracaso que afortunadamente logró tener una pizca de esperanza en cada uno de los años críticos de Rovio. Así que el día de hoy quiero que me acompañen a repasar la historia de cómo Angry Birds logró ser el fenómeno mundial más grande dentro de la industria de los videojuegos y cómo en tan solo un par de años perdieron todo el poder y renombre de la marca. Y como ya muchos de ustedes lo saben, para poder entender toda esta historia de la mejor manera es necesario remontarnos directamente hacia el origen, es decir, un par de décadas atrás. En 2003, un grupo de amigos finlandeses ganarían una competencia patrocinada por Nokia y HP con su título King of the Cavern World, uno de los primeros títulos multijugador para móviles, lo cual les abriría las posibilidades a poder crear y abrir su propio estudio independiente enfocado en el desarrollo de videojuegos móviles llamado Reload, enfocando los pocos recursos que tenían a trabajar para otras compañías debido al bajo presupuesto con el que contaban para crear proyectos propios. Vendido su primer título a una empresa llamada Sumea, lo cual haría que durante 2005 consiguieran sus primeros inversionistas que de alguna forma los impulsaron a cambiar el nombre de la compañía a Rovio Mobile. Luego de esto y con el paso de los años, Rovio lanzaría diferentes aplicaciones y títulos, los cuales lamentablemente pasarían completamente desapercibidos para un público general, consiguiendo una gran presión por parte de los inversionistas al querer de regreso su dinero. La crisis comenzaba a ser bastante grande para Rovio, lo cual hizo que durante 2009 Rovio tuviera que despedir a más de 40 de sus 52 trabajadores y uno de los fundadores tuvo que hipotecar su vivienda para poder mantener la compañía a flote y no declararse totalmente en bancarrota. Todo parecía perdido y el sueño de aquellos tres amigos comenzaba a diluirse, de no ser porque uno de los diseñadores, llamado Peter Bergskra, propondría un último título con el dinero que quedaba para realizar un proyecto basado en un título Flash bastante popular por aquellos años que se llamaba Crush the Castle. La idea era tomar el concepto de las catapultas que atacaban a los caballeros y trasladarlo a plataformas móviles con unas texturas más amigables. Se dice que durante los primeros años del desarrollo de Angry Birds, Rovio realmente intentó contactar a los desarrolladores de este título para poder comprarles la licencia y de esta manera poder transformar ese juego en lo que hoy conocemos como Angry Birds, pero al no conseguir ninguna respuesta, Rovio siguió adelante con el plan de plagiarlos. El equipo buscaba un enfoque fresco, sencillo y sobre todo y más importante, adictivo, por lo cual utilizarían uno de los conceptos anteriormente creados por Peter, como lo eran los pájaros enojados, para centrar enteramente la idea alrededor de ese dibujo, creando de una manera más formal y profesional a Red, quien no solamente sería el protagonista de este nuevo juego, sino también sería la cara de Rovio durante los próximos años. Ahora bien, ya se tenía el concepto, por lo cual ahora faltaba crear tanto las variables de los pájaros como directamente los antagonistas. Primeramente, para los amigos de Red se utilizaría el modelo del protagonista para poder cambiarle diferentes aspectos como los ojos, el pico, el tamaño y los colores, y de esta manera ir creando las variables de este. Curiosamente, durante las primeras etapas de desarrollo, cada uno de los pájaros era llamado conforme al color de su personaje. Sin embargo, conforme iba avanzando el proyecto, no solamente se decidió que cada uno mantuviera diferentes nombres y personalidades, sino también diferentes habilidades. Posteriormente a esto llegarían los antagonistas, quienes se tratarían de unos cerdos, los cuales de igual manera mantendrían cierta fuerza dependiendo del tamaño y la variable de este. La paleta de colores era una de las cosas más importantes que Rovio tenía en mente para este juego, porque el título tenía que ser colorido y contrastante en cuanto a los colores de los protagonistas y de los fondos. Es por esto que para Red utilizarían los dos colores más llamativos de la época, como lo eran el amarillo y el rojo, para ser muy reconocible a la vista de los jugadores. Y de hecho, esta misma sería la razón por la que los cerdos cambiarían su tonalidad de rosa a verde para poder ser más contrastante en contrario a los colores de los protagonistas. Y al final, el desarrollo del juego solamente tardaría 4 meses en concretarse, lanzando su primera versión durante septiembre de 2009 exclusivamente para Nokia. Aunque al tratarse de un dispositivo touch, de igual manera no tardaría en llegar para iPhone, lanzándose tan solo 2 meses después, durante el mes de diciembre. Sin embargo, a tan solo un par de semanas después de lanzar el título de manera oficial, todo parecía indicar que Rovio estaba destinado al fracaso sin importar lo que lanzaran, ya que Angry Birds había pasado desapercibido durante sus primeros 3 meses. El equipo estaba listo para cerrar sus puertas hasta que a finales de enero del año 2010 el juego comenzó a tener algunas ventas, lo cual lo llevaría a ser contenido destacado dentro de las tiendas de algunos países. De esta manera, finalmente conseguiría la
exposición que necesitaba para explotar. Una vez que la gente comenzó a conocer Angry Birds, no había nada que parara este fenómeno, obteniendo más de 12 millones de ventas en sus primeros meses disponibles dentro de la App Store, lo cual haría que a finales de 2010 comenzaran a expandir el juego hacia más plataformas, priorizando el desarrollo de la versión de Android, manteniéndose en el top número 1 de lo más vendido de la App Store durante más de 270 días consecutivos, lo cual hizo que rápidamente durante ese mismo año llegara la versión de Android, lo cual no haría más que expandir su popularidad. Y es que con el éxito que estaban manteniendo, Rovio decidió darles una prueba gratuita a los jugadores con un videojuego llamado Angry Birds Free, el cual se trataba de una versión más limitada que posteriormente te incitaba a comprar la versión original, trabajando rápidamente en portear el juego hacia otras consolas, logrando venderse más de 250,000 veces, posicionándose como uno de los títulos más vendidos de la App Store. Y evidentemente esto crearía una gran demanda de contenido alrededor de la marca, por lo cual el equipo no se quedaría con las manos cruzadas, trabajando rápidamente en un siguiente título, el cual se lanzaría durante octubre de 2010, llamado Angry Birds Seasons, siendo un juego que en esencia trataba el mismo concepto que el anterior, solamente que esta vez teníamos secciones de niveles que referían a distintas épocas del año. Y con el gran auge que estaba manteniendo el primer título, evidentemente esto haría que Seasons rápidamente se convirtiera en un éxito, de esta manera llegando al año 2011, donde Peter sería nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, logrando gracias a esto que en marzo Rovio consiguiera más de 42 millones de dólares en financiamiento, cambiando oficialmente el nombre de la empresa, esta vez a Rovio Entertainment, ya que a pesar de que su fama venía de los videojuegos, evidentemente ellos querían centrarse muchísimo dentro de la marca y expandirse a todos los medios de entretenimiento. De esta manera no solamente se enfocarían en contratar nuevas personas para el desarrollo de sus nuevos títulos, sino también contratarían más personal en diferentes sectores enfocado en crear mercancía, aumentando con el paso de los meses no solamente sus ganancias, sino también el prestigio de la marca, el cual evidentemente le interesaría a muchas otras empresas, las cuales estarían interesadas en colaborar directamente con Angry Birds, obteniendo una oferta de 20th Century Fox para promocionar una nueva película del estudio Blue Sky llamada Rio, creando de esta manera el título de Angry Birds Rio, el cual se lanzaría durante el año 2011 junto con el lanzamiento de la película, volviéndose rápidamente un éxito, marcando así el inicio de una pequeña tendencia que mantendría a Rovio al colaborar con otras marcas, dedicando títulos enteramente de la marca Angry Birds, llevándolos a crear posteriormente títulos como Angry Birds Star Wars 1 y 2, además de algunos otros más experimentales como Angry Birds Transformers. Para 2012 el estudio aumentó su beneficio neto en más de un 57% y contaba ahora con más de 512 empleados a comparación de los 12 con los que se quedó durante la crisis de 2009. La franquicia estaba en uno de sus mejores momentos, llegando oficialmente al billón de descargas, por lo cual Rovio estaba decidido a llevar sus pájaros a cualquier ambiente y experimentar todo tipo de mecánicas con tal de explotar su momento de fama. De ahí que durante los siguientes años tuviéramos títulos como Angry Birds Space en 2012 junto a un spin-off enfocado en los cerdos llamado Bad Piggies, además de que durante el siguiente año lanzarían un título exclusivamente para Facebook llamado Angry Birds Friends, todos con la misma fórmula, mismo encanto, pero cada uno manteniendo una esencia que lo caracterizaba para poder ser un éxito. Y como les comenté anteriormente, Rovio estaba enfocado en hacer crecer la marca a como dé lugar, por lo cual no solamente con cada uno de estos nuevos títulos había mercancía de por medio, sino que inclusive llegaron a abrir un parque temático en Japón. Y por si fuera poco, además de los títulos sencillos, el equipo de Rovio se enfocaba también en innovaciones que salieran de la fórmula original, de esta manera tomando conceptos como Mario Kart para crear títulos como Angry Birds Go, el cual sería una de las creaciones más únicas y encantadoras de la franquicia, cautivando a sus jugadores principalmente por las pocas alternativas que había con respecto al título de Nintendo para dispositivos móviles. Sumado a esto, Rovio también contrataría estudios de animación para la creación de una serie llamada Angry Birds Toons, la cual se transmitiría directamente en YouTube. Y es que a pesar del éxito que estaba manteniendo dentro de cada uno de los títulos que lanzaba, Rovio sabía que este éxito podía solamente ser pasajero, por lo cual quería prever la fatiga de los jugadores explorando otro tipo de juegos para poder ofrecer alternativas, lanzando de esta manera títulos como Angry Birds Pop, Angry Birds Epic o Angry Birds Fight, los cuales salían totalmente de esa fórmula conocida para explorar otros géneros de los videojuegos. Sin embargo, la mayoría de estos últimos títulos, al ser tan diferentes, no conseguirían los números esperados por la compañía pese a llevar el renombre de Angry Birds, comenzando a tener un declive tanto de ganancias como de jugadores, lo cual indudablemente alteraría al equipo de ejecutivos e inversionistas, quienes sabían lo
que era estar al borde de la quiebra. En 2014, Rovio tuvo que despedir más de 100 empleados ya que sus ingresos habían bajado un 73% en menos de un año, lo que realmente había llevado a la compañía a una gran crisis. Su angustia llegaría a un punto donde decidirían quitar todas las versiones gratuitas de sus juegos, enfocándose totalmente en las versiones de paga y metiendo algunas microtransacciones dentro de sus nuevos títulos, manchando poco a poco el nombre de la marca, lo que los llevaría a volver a la fórmula que los llevó al éxito, creando una secuela para el primer Angry Birds. Y es que conforme se iba desarrollando Angry Birds y íbamos llegando al año 2015, este título se convirtió en la esperanza de la compañía para poder volver a estabilizar sus ganancias, ya que durante ese año Rovio tuvo que despedir otros 260 empleados, además de cerrar algunos de sus estudios porque las ganancias que estaban generando los nuevos títulos no estaban siendo las esperadas. La desesperación de la compañía se notaba con cada uno de sus nuevos títulos, llegando al punto donde inclusive decidieron desarrollar un título inspirado en Five Nights at Freddy's de la franquicia Angry Birds. Afortunadamente este último sería cancelado y la secuela de Angry Birds sería lanzada durante el año 2015, solo que esta vez el juego funcionaba a base de créditos con los cuales debías pagar dinero real, por lo cual los fanáticos se mudarían a los títulos antiguos. Y es que a pesar de que esta secuela era una mejora muy considerable con respecto a lo que ya habíamos visto en cuanto a gráficos, jugabilidad y mecánicas, al final de cuentas el sistema de monetización tan agresivo hizo que los jugadores rápidamente lo rechazaran, manteniendo ganancias sí, pero fracasando rotundamente con respecto a las expectativas que se tenían por parte de los resultados. Y por si las malas noticias no abundaran ya las oficinas de Rovio, en 2016 Peter Berska, el creador de Angry Birds, tras la gran presión que estaba manteniendo por parte de los fanáticos e inversionistas, se desblindaría oficialmente de Rovio. Aunque evidentemente Peter no quería ver cómo su creación se hundía poco a poco, por lo cual antes de irse haría algunos tratos con algunas marcas, incluidas Sony y Sega, para la creación de más proyectos de Angry Birds en el futuro que pudieran restaurar la economía de la compañía. De esta manera, a inicios del año 2015, gracias al éxito de la serie animada Angry Birds Toons, Rovio llegó a un acuerdo con Sony para crear una película dedicada a los pájaros, además de crear una colaboración con Sega dentro de Angry Birds Epic, que sería el inicio de una gran relación entre ambas empresas. Y guarden estas palabras porque tendrán mucho más peso al final de la historia. Pero bueno, siguiendo con el video, tras un par de meses de planeación e ideas conceptuales, la película finalmente llegaría durante 2016, recibiendo críticas mixtas y un disgusto general por el diseño de los protagonistas, abriendo una nueva inseguridad entre los ejecutivos de Rovio, quienes pensaban tras estas críticas que la película fracasaría rotundamente, siendo esta la principal razón por la cual, ya entrados en desesperación ante el fracaso que podría ser la película, cambiarían el icono de cada uno de sus principales juegos por el nuevo diseño de Red que estaba en esta misma, forzando a los jugadores a verlo como la nueva cara de Rovio mientras intentaban promocionar la película para recaudar taquilla. Y ya entrados en la renovación de sus títulos con esta nueva cara, Rovio aprovecharía para meter servidores dentro de sus títulos recientes junto a un sistema de anuncios para que los jugadores no pudieran acceder a los títulos sin una conexión a internet y por ende tuvieran que ver los anuncios a la fuerza. Y no solo eso, ya que su desesperación también haría que cambiaran los sistemas de monetización de juegos como Angry Birds Go, el cual ahora tenía un sistema de créditos con el cual debías pagar para poder seguir avanzando, limitando cada vez más el contenido de sus juegos anteriores para enfocarse en los nuevos, quedando solamente a la espera de que la película fuera un éxito. Al final, esta última lograría recaudar poco más de 350 millones de dólares alrededor del mundo, ayudando bastante tanto a la economía de la compañía como a la vigencia de la saga. E indudablemente Rovio no se lo pensaría dos veces y autorizaría una secuela de la película, la cual llegaría durante el año 2019 recaudando poco más de 150 millones de dólares, lo cual pondría en duda una tercera entrega en el futuro. Y es que si bien la taquilla de la primera cinta durante 2016 ayudaría bastante a estabilizar los números que tenían en cuanto a ganancias, en 2019 la cosa era muy distinta. No solamente porque, como ya era de esperarse, los nuevos títulos no estaban generando los resultados esperados, sino que también la secuela recaudaría menos de la mitad de lo que recaudó la primera cinta y poco menos del doble de lo que costó, quedando con pérdidas considerando que se gastó casi 100 millones de dólares en la publicidad, lo cual haría que Rovio, ya entrado en desesperación con tal de obtener ganancias, eliminara tanto el primer Angry Birds junto a Angry Birds Space, Angry Birds Go y Angry Birds Seasons durante 2019 de las tiendas de aplicaciones, ya que según un comunicado de Rovio se daría a conocer que gran parte de los jugadores de la saga se mantenían en los títulos antiguos y no le daban oportunidad a los nuevos debido a los sistemas de microtransacciones con los que venían. Entonces la idea de Rovio al eliminar estos títulos era que precisamente los jugadores migraran a títulos más recientes. Sin embargo, evidentemente la comunidad rechazaría totalmente esta decisión y les caería una gran cantidad de hate, haciendo que el juego regresara tras un par de meses. Solo que Rovio ya estaba tan traumado con la idea de no querer regresar a la bancarrota que a la hora de regresar el primer título a las tiendas de aplicaciones le quitaría completamente el renombre de Angry Birds poniéndole un nombre genérico para
para que así la gente al buscarlo le aparecieran otros títulos, quitándole además de esto el soporte de las actualizaciones para las nuevas versiones tanto de Android como de iOS, desblindándose completamente de aquel título que lo inició todo. Y no conformes con ello, en febrero de 2020 eliminaron definitivamente sus juegos colaborativos con Star Wars y Rio debido a los altos costos que Disney quería por ofrecer la membresía. De esta manera, contrario a lo que Rovio pensaba, los jugadores sí migrarían hacia otros títulos pero fuera de la compañía, lo cual solo dejaba en ver la decadencia que estaba manteniendo la saga. Luego de esto llegaría la pandemia y el panorama para Rovio cada vez se tornaba más oscuro, de no ser por Apple, quien ese año llegaría para negociar un nuevo título de Angry Birds exclusivo para un servicio que estaban preparando. Apple Arcade era la nueva novedad de iOS y junto con esto llegaría Angry Birds Reload, un título que en esencia se trataba de la remasterización de los títulos originales adaptados a un nuevo formato donde al igual que Seasons mantendríamos temporadas con contenido nuevo que vendrían de otros títulos, siendo la justificación por la cual ni Angry Birds Space ni Angry Birds Seasons regresaron a la Google Play luego de que fueron eliminados, ya que planeaban mantenerlos como contenido nuevo dentro de esta versión. Solo que evidentemente, a pesar de que esto suena como una gran idea y el resultado termina siendo un tributo a la saga, el estar exclusivamente dentro de un servicio de pago dentro de un sistema operativo lo limitó bastante, teniendo un éxito bastante moderado, siendo un juego que indudablemente es de lo mejor que nos ha traído Rovio dentro de los últimos años, pero que lamentablemente teniendo esta limitación hace que no todo el mundo pueda hablar de este. Y con todo esto que les acabo de contar, estaba claro que Rovio estaba muy consciente de que el presupuesto de Apple, a pesar de haberlo salvado, tarde o temprano se iba a acabar y si no revitalizaban la saga iban a volver a caer en una crisis financiera. Es ahí donde los ejecutivos sacan a relucir la idea de que Rovio pueda ser vendida a una empresa más grande. La cuestión aquí era a quién se lo ofrecerían. Pues bien, es ahí donde nuevamente entra Sega, quien años atrás había revelado su deseo por expandir más de sus franquicias a dispositivos móviles, siendo el candidato perfecto para Rovio para ofrecerle su propuesta. Las conversaciones entre ambas compañías comenzarían en el año 2021, pero no sería sino hasta agosto de 2023 que llegarían a un acuerdo para que Sega comprara Rovio por más de 775 millones de dólares, dándole a ambas empresas un futuro bastante incierto pero a la vez prometedor, con proyectos y crossovers de los cuales muy probablemente pronto sabremos algo. Angry Birds a lo largo de todos estos años se ha convertido en una franquicia bastante interesante, puesto que ha intentado evolucionar pero siempre con el disgusto de los jugadores. Por lo que parece, Rovio ha aprendido muy bien de sus errores y ahora con una nueva dirección por parte de Sega, el futuro parece bastante esperanzador para muchos fanáticos. Está claro que es muy complicado que dentro de los videojuegos Rovio regrese a tener la posición que tuvo en algún momento. Sin embargo, ha sabido mantener muy buenas relaciones con otras compañías, como por ejemplo Sony, con quien ya se encuentra trabajando una nueva serie de Angry Birds para Amazon Prime. Así que ya veremos si la marca de Angry Birds aún tiene algo más para ofrecernos en el futuro, o si dejan aquel recuerdo amargo como el legado de uno de los títulos más influyentes de la historia.